Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 3. El desierto necesario. Elévate y mira todas tus propias experiencias. Piensa en cómo te ha guiado el Señor al desierto y te ha alimentado y vestido cada día. Cómo ha tenido paciencia con tus malas maneras. Ha soportado todas tus murmuraciones y todos los anhelos tras los placeres sensuales de Egipto. Piensa en cómo la gracia del Señor ha sido suficiente para ti en todas tus dificultades. Charles Spurgeon. Te ha traído Jehová tu Dios en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Para mí, esa primera visita al desierto fue una gran conmoción. Sinceramente, mis 2 primeros años como seguidor de Cristo fueron como una luna de miel muy larga. Lisa y yo nos habíamos establecido en Dallas, Texas, y tras algún tiempo trabajando como ingeniero, acepté una posición en el ministerio en nuestra iglesia. Me dieron el trabajo de servir a mi pastor y a su esposa y ayudar a hospedar a los oradores invitados en nuestra iglesia muy grande. ¡Qué alegría! Pensé que estaba en el cielo. Me ocupaba de los más grandes ministros del evangelio del planeta, porque nuestra iglesia era una de las más conocidas en América. Cuando llegaban al aeropuerto esos grandes líderes nacionales e internacionales, yo estaba allí para recogerlos y llevarlos a la iglesia o al lugar donde se hospedaban. Durante sus visitas siempre los llevaba conduciendo donde tenían que ir y compartía con ellos las comidas. Llegué a pasar horas y horas con algunas de las personas más importantes de nuestra generación que estaban en el ministerio. Mis primeros años en ese puesto fueron fantásticos, llenos de vida. Pero entonces las cosas comenzaron a ponerse difíciles, muy difíciles. Yo no lo sabía en aquel tiempo porque Dios no me lo había revelado, pero estaba entrando en un desierto. Es aquí donde Dios nos forma, es aquí donde se desarrolla nuestro carácter y es fortalecida nuestra fe. Un desierto necesario. Imagina lo siguiente. Eres un israelita que ha sido liberado recientemente tras toda una vida de esclavitud. Acabas de experimentar el recorrido aterrador y a la vez vivificante entre 2 muros de aguas turbulentas y enojadas para salir al otro lado seguro y seco. Te giraste para ver esos mismos muros que te dieron protección cerrarse sobre tus enemigos. Tus atormentadores fueron destruidos, desaparecieron para siempre. Celebraste con gozo y bailaste por la victoriosa liberación de Dios. Te sientes invencible sabiendo que Dios está de tu lado. Nunca más volverás a dudar de su poder o de su fidelidad. Pero ahora la escena es distinta. Han pasado unos días, estás cansado y sudoroso y tienes sed. No estás en el umbral de la tierra prometida, en cambio vas vagando sin dirección por un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Ya no estás danzando y cantando al Señor sobre el caballo y el jinete que fueron lanzados a la mar, sino que te quejas con tu líder diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para matarnos desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros rebaños? Ahora vamos a mirarte a ti. ¿Crees que Dios te liberó poderosamente del poder del enemigo, solamente para dejarte vagando sin dirección e indefinidamente por un desierto de confusión y silencio? ¿Era ese su propósito? Claro que no.
Este es tan solo un lugar que es necesario visitar de camino hacia tu lugar prometido. Igual que el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel y los llevó al desierto, así Él te guía a ti. El diablo no te trajo aquí, fue Dios quien lo hizo. Y hay un propósito, un plan divino para este tiempo de sequedad. En primer lugar, Él nos humilla y después nos prueba. Lo hace para que podamos conocer la verdadera naturaleza de nuestro corazón. ¿Cómo nos humilla Él? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Deuteronomio 8:3. Él humilló a los israelitas permitiendo que tuvieran hambre, pero su afirmación siguiente declara que Él los alimentó con maná. ¿Parece contradictorio? ¿Cómo podría ser que tuvieran hambre a la vez que los sustentaba con maná? Ahora bien, el maná es el mejor alimento que se pueda comer. Está en el menú de los ángeles. Elías fue fortalecido durante un viaje de 40 días solamente con 2 tortas de maná. Y los israelitas tenían abundancia. Recibían una entrega fresca del cielo 6 mañanas por semana. Y la 6ª mañana, el maná milagrosamente duraba hasta el 7º día. Nunca se perdieron una comida desde el día en que Dios les dio maná por primera vez, hasta que acamparon en las orillas de la tierra prometida. Entonces, ¿por qué dijo Dios, te hizo tener hambre? ¿De qué hambre está hablando? Para entenderlo, consideremos la situación. Digamos que lo único que tienes como desayuno es un pan, y cada noche lo único que tienes como cena es un pan. Sin mantequilla de cacahuate, sin mermelada, sin carnes frías, sin atún, solamente pan. Ahora bien, no estamos hablando de unos pocos días o semanas, sino de 40 años de esta dieta. Cuando yo era pastor de jóvenes, llevamos a 56 jóvenes a la nación de Trinidad en un viaje misionero de 8 días. La iglesia en Trinidad nos preparaba las comidas y nuestros anfitriones eran de lo más amable. Pero cada día comíamos pollo. Lo preparaban de muchas maneras diferentes y lo servían con arroz y verduras, pero siempre era pollo. Tras 8 días comiendo pollo, teníamos hambre de otra cosa. Al regresar a casa, uno de los jóvenes de nuestro grupo preguntó a su madre qué había para la cena, y ella respondió, «pollo». Él le rogó y le suplicó que lo llevara a comer una hamburguesa. En Trinidad nos quejábamos privadamente después de solo 8 días. Puedes imaginarte 40 años. No 4 años, sino 40 años comiendo exactamente la misma comida. Ahora vemos cómo Dios les hizo tener hambre. No les dio las cosas que quería su apetito, sino las que realmente necesitaban para mantenerse vivos y sanos. ¿Qué otra cosa en sus circunstancias les hizo tener hambre y desear lo que no tenían? Cuando leemos esta historia, podríamos pensar que es bastante notable que su ropa y su calzado no se desgastaban. Grandes ahorros para el presupuesto familiar. Bien, ¿qué te parece ponerte la misma ropa durante 40 años? ¡Qué aburrimiento! Ningún viaje a un centro comercial ni mirar en la internet nuevos estilos. El mismo par de sandalias color café durante 40 años. Sí, tenían cubiertas sus necesidades básicas, protección del calor y del frío, pero les faltaban muchas cosas que deseaban. Y pensemos en la monotonía del mismo paisaje, día tras día, no durante unas semanas, sino durante 40 años. ¿Qué nos parecería ver los mismos cactus, zarzas, terreno reseco, sin ningún arroyo, bosques frondosos, viñedos o hermosos lagos, solamente desierto, un día tras otro? Ellos tenían lo que necesitaban, pero no lo que querían. A la luz de esto examinemos de nuevo este versículo. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Dios creó hambre, eliminando cualquier cosa que habría satisfecho los deseos de su carne,
a la vez que seguía supliendo sus necesidades fundamentales. Y el hambre proporcionó esta prueba. Dios quería que ellos vieran si lo deseaban a Él, en lugar de lo que habían dejado atrás. ¿Lo buscarían a Él o buscarían lo que anhelaba su carne? ¿Tendrían hambre y sed de su justicia o de la comodidad y el placer? Tristemente para los israelitas, sus corazones no estaban fijados en aquel que puede satisfacerlos a plenitud, de modo que no pasaron la prueba. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná». Números 11, del 4 al 6. Recordaban lo que habían dejado atrás en Egipto, donde incluso una vida de esclavitud opresiva les parecía ahora preferible al lugar seco donde Dios los había guiado. Comenzaron a quejarse y a murmurar, pidiendo carne. Dios escuchó su clamor y Él les dio lo que pidieron: carne, codornices, mas envió mortandad sobre ellos. Salmos 106:15 y 78 del 29 al 31. Los israelitas obtuvieron lo que querían, pero a un precio muy elevado. Con esa carne llegó mortandad del alma. Esa mortandad los hizo incapaces de soportar, incapaces de pasar la prueba, y finalmente nunca entraron en su tierra prometida. El pecado no fue el pedir carne, sino más bien lo que esa petición representaba. Revelaba la insatisfacción de su corazón con Dios y con su método de liderar y proveer. También revelaba su intenso deseo de la vida que dejaron atrás en Egipto, que ahora recordaban como placentera, olvidándose que allí habían vivido en esclavitud. Esta es una lección que nos da que pensar a todos. Si solo buscamos los beneficios de la promesa y no al que prometió, no tendremos la fortaleza necesaria para los momentos de desierto en nuestra vida. Inevitablemente recordaremos los buenos años de antaño que, si los miramos con una perspectiva veraz, no fueron nada buenos, sino en realidad tiempos de esclavitud. Una cosa es buscar al Señor por lo que Él puede darte o hacer por ti, y otra muy distinta es buscar al Señor por quien es Él. La primera opción es para tu beneficio, y tu motivo egoísta dará como resultado, en el mejor de los casos, una relación inmadura con Dios. Pero buscar al Señor por quien es Él edificará la relación íntima y fuerte que todos deseamos.